Edifiques donde edifiques, bienvenido a la vida real. Y si pasa lo peor, ¿qué vamos a encontrar en el fondo? Solo las personas que han tocado fondo tienen el derecho a informarnos con veracidad si encontraron a Dios en el fondo o no. En el fondo más profundo, para los que edificaron correctamente, se encuentra un Dios fiel. Y el hecho de edificar nuestra casa sobre la roca nos hace inmune a las tempestades, a los despidos, al rompimiento de las relaciones, a las suegras. Ahora, no hace que nuestro corazón se vuelva a prueba de sufrimiento. No sufro porque yo creo en Dios. No hace que no podamos sentir la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso, de un rechazo. Yo de hecho no soy capaz de medir la profundidad del dolor de los papis que pierden a un hijo y están sentados aquí todos los domingos. No lo entiendo. Yo digo siempre que uno pierde un cónyuge y es viudo, pierde un padre y es huérfano, pierde un hijo y no hay nombre para eso. No hay un nombre en el diccionario para eso, y sin embargo me consta que aquí hay papis, mamis que han arrojado un puñado de tierra sobre el ataúd de su hijo o besado una frente fría de un pequeño. Y me han dicho algunos de ellos, me consta, tenemos una mami aquí en el coro que dice: si yo no conociera a Dios no hubiese podido salir de la cama. Y es que en el fondo encontraron roca sólida, de alguna forma Dios les dio valor y gracia para salir adelante. Entonces, si uno edifica sobre Cristo, podemos tocar fondo y aunque perdamos el aliento, seguimos respirando, seguimos en pie, en medio de la tormenta. Cuando tocamos fondos, nadamos hasta las superficies después de haber visto a Dios en ese fondo. Y eso es más grande que cualquier dolor que hayamos tenido que atravesar. Porque en el fondo siempre está la fidelidad de Dios. En el fondo, gente, hay roca. En el fondo todo está bien. En el fondo se sobrevive. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? En el fondo hay roca. Y hay de los que dicen: no, es que, sabes, tú no sufres. No, es que sí, es que en el fondo hay roca. En el fondo hay solidez. Y entonces quiero terminar hoy con otra pequeña historia que te quiero regalar, porque yo sé que este es un mensaje, como te dije, que no te iba a gustar, porque a nadie le gusta que se hable del sufrimiento. Pero la idea es que se vayan alentados, la idea es que digan: tomo nuevas fuerzas, tomo nuevo valor. Es probable que no te guste, pero estoy seguro que te va a sanar profundamente el alma. Y está dirigido a todos aquellos que sentimos que en alguna ocasión la vida tomó un giro inesperado y no resultó de la manera que pensábamos que lo haría. Hay ocasiones que uno se mira al espejo de adulto y dice: lo que estoy viviendo, lo que me pasa, nada tiene que ver con lo que yo soñé cuando niño. Y convengamos que al igual que el calendario, la vida también tiene sus estaciones, la vida tiene sus temporadas. Bueno, no es precisamente igual que el calendario, ¿no? Porque el calendario es predecible y sigue un orden. El martes viene después del lunes, diciembre llega después de noviembre, el invierno sigue después del otoño, pero la vida real no funciona así. En la vida las temporadas nos pueden cambiar en apenas un minuto, en apenas un momento. De repente estábamos viviendo un verano, una primavera, metafóricamente hablando, y terminamos en un invierno álgido, frío, gélido. Las estaciones pueden cambiar con una llamada telefónica, con un texto. Y no contamos con un pronóstico de advertencia, algo que nos dice: por ahora va bien su matrimonio, pero a partir del lunes se friega. Altas posibilidades de nubarrones en vuestra economía. Lo que daríamos por tener un pronóstico así como del tiempo de la vida, ¿no? Tu hijo entrará en rebeldía en un par de meses y 3 días para ser exactos. Manéjese con cuidado. Sería maravilloso. Pero la mayoría de las veces nada ni nadie nos alerta que en medio de un cielo despejado nos puede caer un chubasco. Una tormenta, eso es la vida. Vive lo suficiente
y tendrás o tendremos nuestras dosis de tormenta. Y todos nosotros, en uno o en varios momentos de nuestra vida, experimentamos una pérdida devastadora. Un miembro de nuestra familia, un ser querido, un amigo, muere repentinamente. Nuestro cónyuge tiene una aventura con otra persona y lo descubrimos. Nos encontramos solos después de un divorcio doloroso. Nos diagnostican un tumor, un cáncer. Nuestro hijo nace con una discapacidad seria. Y después infertilidad, quiebras, amistades rotas, pérdidas de la memoria, etc. Otras pérdidas parecen más inocuas, más insignificantes, pero también duelen. No tienen que ser necesariamente tan trágicas. Pero reprimidas o negadas, esas pérdidas pequeñas también se apiñan en nuestras almas como pequeñas rocas pesadas que después terminan oprimiendo nuestro corazón. Y nuestra piel comienza a arrugarse y envejecer. Nos damos cuenta de que hoy estamos más viejos que ayer. Dicho sea de paso, todos ustedes se ven jóvenes, más jóvenes que mañana. Nuestros hijos se hacen menos dependientes de nosotros. Por eso insisto, estas no son las grandes pérdidas, pero también, caramba, que van doliendo. Van creciendo y cada vez nos necesitan menos. Antes nos podían llamar 8, 10 veces por día y hasta nos fastidiaba. Hoy en día casi no nos hablan, o estamos esperando que nos manden un texto, o tuvimos que poner a dormir nuestra mascota, que parece algo trivial, pero muchas veces la gente dice, fue el único amigo fiel que tuve, no sé, en 13, 14, 15 años, y ahora me siento solo, sola. Son pérdidas, insisto, más inocuas, pero pérdidas al fin. Otras pérdidas son más privadas y también más difíciles de clasificar. Un bebito que se pierde, que nace muerto, un aborto, un embarazo fallido. La cuestión no es calcular si una pérdida es gradual, si es súbita, si se transita en público, si se transita en privado. El punto, Jesús nunca prometió un camino fácil. Nunca dijo que habría rosas sin espinas, años sin inviernos, caminos sin obstáculos, ni en el matrimonio, ni teniendo hijos. Todos vamos a pasar situaciones difíciles. A decir verdad, Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero van a haber problemas. Esto es una promesa que muchos no le quieren hacer repetir a la gente. Dígale al que está a su lado, vas a tener problemas, amigo. No. Pero Dios nunca prometió un camino fácil. Lo que Cristo promete, sin embargo, es que en las noches más oscuras, en los momentos más difíciles, en las batallas más largas, vamos a tener paz. Vamos a saber que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante, pero vamos a tener problemas, ¿sí o no? Ahora, imagínate en la tumba de Lázaro, que Jesús en lugar de llorar dice, bueno, arriba todo el mundo, nadie llore. Marta, María, chicas, chiques, machitrulos, empodérense, imagínense. O cuando Jesús estaba en la cruz, en vez de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hubiese dicho, bueno, no es para tanto, peguen un grito de júbilo, voy a resucitar. No, el dolor es indispensable para transitar la vida real. Por eso siempre digo que no hay peor catástrofe, gente, que en la vida real es estar sumergido en una falta de realidad, que en la vida espiritual nos falte una dosis de realidad. No hay peor cosa que vivir flotando en una nube de flatulencia religiosa. Miren qué fino que lo dije, ¿no? Y cada vez conozco más gente viviendo ahí. De hecho, la verdadera vida espiritual no es una huida de la realidad, sino un compromiso absoluto con la vida real. A mí me sorprende cuando alguien por ahí ve nuestros mensajes y después me conoce personalmente y me dice, pero sos un tipo real, pero hablas como una persona normal. No,
pero me refiero a que pareces alguien, y sí, eso sería la realidad, que la gente nos diga, a pesar de que tiene fe, de que crees en Dios, eres real, transitamos los mismos problemas, compartimos el mismo mundo. Entonces tenemos que encuadrar nuestra vida, como dijo Salomón, en temporadas, en diferentes etapas. Eclesiastés 3 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Tenemos tiempo de bailar, tiempo de no bailar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pero en ocasiones la cultura, la sociedad, nos abruma para que creamos que solo existen los tiempos de nacimientos, de risa, de baile, de paz. Y cuando uno le pasa lo contrario, siente que algo está mal. Hace poco una mamá me decía, yo tengo 3 hijos chiquititos y me siento atrapada en mi propia casa. Hasta tengo que orinar con la puerta abierta porque el más chiquitito se puede o caer o pasar algo, así que ni siquiera tenía un momentito de intimidad. Y me decía, se me va la vida. Pero en realidad lo que ella siente es la presión de creer que es la única en el mundo que está viviendo esa temporada, que es la única que ahora le toca lidiar con un montón de chiquitos. Las personas muestran su éxito en sus redes, que parece estar en las antípodas de la vida real. Es que la pérdida es la norma en la vida, no la excepción. Si uno vive, va perdiendo cosas, no solo juventud, energía, fuerzas, seres queridos, amigos, relaciones, y sé que nuestras historias y temperamentos son diferentes y que cada uno va a responder a esas pérdidas, al dolor, de una manera distinta, porque estamos cableados de diferente forma. Pero lo que no podemos bajo ningún punto de vista es ignorarlo. No podemos ignorar el dolor, decir no, a mí no me va a pasar, por muy victoriosos que nos sintamos. Cuando somos niños, uno de los grandes regalos que Dios nos dio es que nuestra mente crea una suerte de barrera defensiva para librarnos del dolor. Eso es un recurso cerebral, un regalo divino, que si alguien experimenta en su niñez abuso sexual o emocional, el cerebro posee un mecanismo de supervivencia que es la negación. Por eso algunos decimos, yo recuerdo toda mi niñez. Lo más probable es que recordemos una partecita chiquitita. Todo lo demás se pierde en el abismo de la inconsciencia. Pero recordamos la manera en que nos hicieron sentir. De hecho, nuestro cerebro no tiene suficientes gigas para almacenar toda la niñez. Recordamos pedacitos. Y lo sorprendente es que hay adultos que cuando niños fueron abusados que no recuerdan el abuso, o sea, como que se le va desdibujando esa parte. Evitar el sufrimiento de la mente le permite al niño soportar esas circunstancias dolorosas y sobrevivir emocionalmente. No obstante, la transición a la adultez nos exige que maduremos y que superemos esos mecanismos de defensa que es la negación, porque en algún momento tenemos que hacerle frente a la vida real. No podemos vivir como niños negando todo lo negativo. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, a veces llegamos a la edad adulta y muchos de esos mecanismos de defensa infantiles están así todavía para protegernos del dolor. Y cuando se lleva eso de la infancia a la vida adulta, es nocivo. De hecho, es contaminante, es tóxico. Número uno, a veces anestesiamos el dolor. Estoy hablando de adulto, ¿no? Lo anestesiamos con una botella de whisky, con tequila, con droga, con lo que sea, con una hora de pornografía o 2, con sexo casual. Número 2, lo negamos, pretendemos que eso no pasó, pretendemos que nuestro dolor no está pasando, o ingeniamos un plan para que nadie note que sufrimos. Número 3, lo minimizamos. Hay gente que minimiza, dice, no me duele, ya va a pasar. Hay otros que sufren peor que yo. Nuestros padres solían ser así. Mi papá decía, no, hay gente que está peor. Yo decía, ¿peor que papá? No hay. Pues él decía,
Hay gente que está peor, no me puedo quejar. Número 4, lo enterramos. Escondemos el dolor debajo de un calendario, de una agenda llena de actividades, porque mientras que más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pensar en aquello que nos estruja el corazón. Número 5, lo castigamos. Hay gente que lo castiga, se castiga con el dolor. Nos lastimamos, nos azotamos, nos autoflagelamos, no usamos látigos, pero usamos reglas, penitencias dolorosas disfrazadas de religión. Por eso hay gente que le encanta ir a la iglesia seguido, no porque ama a Dios, sino porque la penitencia le calma la conciencia del dolor. Padre, he pecado, casi le pego a mi hijo, le pegué a mi hijo, 3 Padres Nuestros, besé a mi suegra, 70 Ave María. Lo que sea con tal de que duela menos, ¿no? Número 6, evitamos mencionar el dolor, nunca lo sacamos a colación. Hay gente que mantiene la vida muy superficial y cruza los dedos para que el monstruo de la laguna del dolor se mantenga en lo profundo. Yo digo siempre, muéstrame a alguien que se ría todo el tiempo y te voy a mostrar a alguien que está tratando de mitigar el dolor. La risa es maravillosa, pero yo te estoy hablando de aquel que hasta en el funeral se ríe. Aquel, ¿cómo estás? ¡Bien! El que se ríe como Joker es que tiene un problema, que está tratando de mitigar, ¿no? Número 7, desviamos el dolor. Atacamos a nuestros hijos en explosiones de carácter, nos desquitamos con nuestro cónyuge, le gritamos a los empleados o a otro conductor. Número 8, neutralizamos el dolor. Hay gente que lo neutraliza, decide que nunca más lo van a volver a lastimar. Creamos la foto de la familia perfecta, nos reinventamos en un avatar de consumo público y vivimos para las redes sociales. Sea lo que sea que hagamos para evitarlo, el combo de la vida real viene acompañado con sus dosis de dolor. Por eso inicié hoy diciendo, no te va a gustar, porque es como cuando un médico nos da el diagnóstico certero. Si uno está enfermo, no queremos que nos diga, tómese una aspirina y ya. Posiblemente no nos gusta esto, pero el dolor es parte del combo de la vida. Nadie es inmune al sufrimiento. Y vivimos en un mundo donde hay pérdidas, grandes pérdidas, que es resultado por vivir en un mundo caído. Pero Dios siempre logra sacar lo bueno en los momentos difíciles. Dice Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea, usted dice, pero todo va a resultar bien. Sí, a los que aman a Dios, todo resulta para bien. Yo te hablé de mi amigo Valente, pero tenía otro allí que no era lisiado, se llamaba Matías D'Amico, otro compañero, ya que hoy hablamos de escuela. Esta es una historia que siempre me gusta recordar. No era el tipo de muchacho al que yo hubiese invitado a mi casa. Siempre llegaba al colegio como aburrido la mayor parte del tiempo y hablaba solo con monosílabos. Se llamaba Matías D'Amico. Nunca vestía bien, su ropa olía mal, parecía siempre sucio. Yo lo conocí en 5º grado a este. Venía de otro colegio donde presuntamente se decía lo habían expulsado. Y cada vez que la maestra calificaba sus exámenes sentía cierto placer perverso en marcarle todas las respuestas equivocadas. Y en su boletín de calificaciones había escrito una nota siempre en la parte por encima de las calificaciones de lo que había hecho ese año. Eso se acostumbraba en nuestro tiempo. Entonces ponía 1er grado. Matías es un buen muchacho, pero tiene una mala situación en el hogar. 2º grado, así era su boletín, desde el colegio que venía. Matías es callado, retraído, su mamá fue diagnosticada con cáncer uterino. 3er grado, Matías se está atrasando, su mamá murió este año y su papá no se presenta a las reuniones de padres. 4º año, Matías está atrasado, sin esperanza, es difícil que se ponga al día.
Su retraso académico quizás se deba a que su papá lo abandonó y ahora vive con la abuela. Así llegó a mi colegio. Para ese quinto grado llegó la Navidad y todos los alumnos llevamos regalos a la maestra. Y todos los regalos estaban muy forrados, cuidadosamente empaquetados, menos el de Matías, que estaba envuelto en un papel de diario con cinta adhesiva y decía: para la señorita Lita, de parte de Matías D'Amico. Y la maestra iba abriendo los regalos uno tras otro, y cuando abrió el de Matías, adentro había un collar artificial, una de billutería, que le faltaba la mayoría de las perlas. Y la mayoría, las que estaban viejas y amarillentas. Y además le regaló un frasco de perfume que estaba casi acabado, que estaba así. Y los alumnos nos comenzamos a reír, porque uno es cruel a esa edad. La señorita Lita tomó el collar, dijo: qué rico huele este perfume, y tomó el collar y se lo puso, estaba horrible el collar. Y al final de la clase, Matías se acercó tímidamente, le dijo: me alegro de que le gustaran mis regalos, porque durante todo el día usted ha olido como mi mamá. Y el collar de ella se le ve bien también a usted en su cuello. Y cuando él se fue, la señorita Lita bajó la cabeza y todos vimos que sollozó o intentó llorar. Durante el resto del año, la señorita Lita ayudó a Matías más que a nadie. Se quedaba horas explicándoles lo que no entendía. Y después de aquello, no se volvió a saber de él por un tiempo, porque en séptimo grado uno se despide de la primaria. En ese entonces la primaria terminaba en séptimo. Con el correr de los años llegó una nota, porque esto fue publicado en redes, cuando después se inventaron las redes sociales, que decía: estimada señorita Lita, quería que usted fuera la primera en saber que me voy a graduar de la secundaria y soy el segundo de la clase. Con cariño, Matías D'Amico. 4 años después llega otra nota: estimada señorita Lita, la universidad no ha sido fácil, pero me gusta y quería que supiera que soy el primero en mi clase. 4 años más tarde, estimada señorita Lita, si es que todavía vivía la señorita Lita, quería que usted fuera la primera en saber que a partir de hoy soy el doctor Matías D'Amico. Me acabo de recibir en la Facultad de Medicina. Y quisiera que se venga a sentar donde se habría sentado mi madre, porque usted es lo más parecido a una familia que yo haya tenido alguna vez. Eso es lo que produce el sufrimiento en algunas personas, que en lugar de destruirlas, las hace más resilientes, más fuertes, las hace más resistentes. Jesús pronunció una parábola en Mateo 7, dijo: por tanto, el que me oye y pone en práctica mis palabras, yo lo voy a comparar como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Otra vez Jesús no promete una playa sin vientos, o una vida sin tormentas, o una primavera absoluta. Él dice: no, lo que va a cambiar es dónde estás edificado. Pero el pronóstico es: edifiques sobre la arena o sobre la casa, vendrán las tormentas. Yo te conté que un par de veces en mi escuela primaria coincidía con un compañero, un niño que sufría una enfermedad degenerativa. Se llamaba Fernando Valente. La última vez que conté la historia no me acordaba el nombre. Finalmente alguien me dijo que se llamaba Fernando. Yo sabía el apellido, pero no recordaba el nombre. La espina dorsal de este chiquito estaba torcida y cada año sus brazos y piernas se iban encogiendo y doblando cada vez más. Fue el chico más noble y más puro que yo jamás conocí. Y yo me sentía muy identificado con él, porque fuimos grandes amigos. Cuando coincidíamos, es como que teníamos muchas cosas en común y nadie se le acercaba porque era el chico lisiado. Yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, gracias a Dios, pero en lugar de la espina dorsal
yo tenía doblegado el espíritu y de algún modo sentía empatía con él, como si ambos tuviésemos tullidos, él de las piernas y yo del alma. Y Valente debería tener ahora, si es que aún vive mi edad, debe tener mi edad, si es que aún está vivo. Yo no lo he vuelto a ver ni he dado con él en las redes desde que terminamos la primaria, desde aquel caluroso diciembre en Argentina durante 1982, que en Argentina hace calor en diciembre, no me equivoqué. Y yo no sé cómo ha sido su vida, ni lo que está haciendo ahora. Pero a mí me gustaría pensar que tiene un recuerdo grato, por lo menos de haber tenido un amigo de verdad durante el 4º grado. Yo al menos lo tengo, y yo creo que a medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, vamos minimizando esa empatía por el dolor ajeno. Incluso nuestro propio umbral del dolor se hace demasiado bajo. Pero a menudo Dios utiliza el dolor para hacernos crecer. El dolor nos hace resilientes, el dolor nos hace fuertes. De hecho, el dolor es un gran docente, un gran maestro. Yo digo siempre, muéstrame a un sobreviviente del cáncer, a una dama que sobrevivió al cáncer de seno, y yo te voy a mostrar a una mujer que no se hace problema por estupideces, nunca. Que no se hace problema por las miguitas, porque el perro orinó adentro, porque va a venir la suegra, no se hace, hasta eso, no se hace problema. Porque como olió, sintió el aroma fétido de la muerte y sobrevivió, se da cuenta que su orden de prioridades cambió. Ahora, la buena noticia es que el cielo es un lugar libre de dolor, ¿sí o no? Pero de este lado del sur, el dolor está garantizado. Entre aquí y allá, vamos a sufrir. Eso es parte de la vida. Y ustedes dirán, ¿y en qué me alienta eso? Antes que se suiciden en masa. Esto es algo que tenemos que recordar, especialmente aquellos que creemos en Dios. Porque de otro modo estaría siendo un timador si te digo, porque eres cristiano, porque crees en Dios, no vas a sufrir. Y lo que es peor, vamos a dañar a mucha gente, perpetrando la mentira. Si estás pasando por alguna crisis, es porque seguramente te falta fe. La semana pasada entrevisté a un querido artista que me dijo, a mí me falta fe en la vida. ¿Será que Dios no me quiere? Yo le digo, no, a todos nos falta fe en algún momento. Pero esa es una doctrina distorsionada que no funciona para nadie. Diga quien lo diga. Dios no es una rocola que siempre que pongamos la moneda correcta nos va a dar la banda sonora para nuestra vida. Ese es un empoderamiento ridículo. Funciona para los que pagan fortunas para escuchar a Tony Robbins, a Cala o a Daniel Javif. Pero no es la vida real. La vida real trae complicaciones. Entonces no se trata de repetir frasecitas, de volar, de rugir, de que me va a ir bien. Incluso hasta sirve para los multiniveles de Amway, de Herbalife. Pero no funciona para la vida real. Que no tengo nada contra Herbalife. No me mira, ¿qué pasó? No tengo nada. Aparte que produce diarrea. Pero no tengo nada. Ahora, no nos va a patrocinar en la vida Herbalife. De hecho, ya no se reúnen más acá. Ahora, esas doctrinas han herido a miles de personas que llegan a una simple conclusión. La razón por la cual mi hijo murió, la razón por la cual mi matrimonio fracasó, o porque perdimos la casa, es porque yo no tuve suficiente fe. Esto va más allá de una simple crueldad. Si yo no hubiese tenido mi espíritu amputado de jovencito, de chiquito, hoy no estaría alentando a otros a caminar, a seguir adelante. Siempre hay algo que nos marca, que nos hace fuerte, que nos hace resilientes. Yo siempre digo que debo ser el tipo más resiliente que conozco, porque no he conocido a muchos más. Y es maravilloso decir, yo soporto, yo me paro estoicamente, sonrío cuando no tengo ganas. Cuando tengo fuerza me levanto de la cama porque hay que continuar. Y yo celebro a las mamis y a los papis aquí presentes, que han tenido como inmigrantes que pelear la vida, que han tenido que decir no queda otra. Mi papá era uno de esos. Papá, estás enfermo, vas a ir a trabajar. ¿Y quién te pensás que va a parar la olla? Me decía.
Si yo no trabajo, ¿quién nos va a mantener? Perdía el premio por asistencia, perdía los premios por presentismo, así que yo he visto a mi papá trabajar con fiebre. No fue un académico, académicamente era muy limitado, pero él decía, no queda otra. Y yo sé que aquí han tenido papis, abuelas, abuelos así, que han dicho, y bueno, hay que seguir. Dicen en mi país, hay que apechugarla, hay que fajarse y rajarse para su tierra, hay que hacer las cosas como se deben hacer. Un hombre sabe lo que tiene que hacer, una mujer sabe lo que tiene que hacer. Y comprender que la vida va a tener temporadas buenas, temporadas malas, pero nunca la vida se va a parecer a Instagram. Instagram es una herramienta maravillosa, especialmente para los que producimos contenidos, para los que nos gusta promocionar cosas, pero nunca sirve como ejemplo de vida, porque es solo la parte editada. Es como ir a ver una película y pensar que la historia real se parece a la historia romántica. La vida está llena de espinos, la vida tiene problemas, basta el día con su afán, pero benditos sean aquellos que han edificado sobre la roca, que están parados sobre Dios, sobre Cristo, diciendo, pase lo que pase, yo sé que me voy a levantar. Y como el junco, aunque me incline, me voy a volver a levantar. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no, gente? Es maravilloso. Y que además la gente diga, hay algo especial en ti. Yo no sé de dónde saca fuerza, pero hay algo especial. Eso es algo que nos regala Dios. Lo maravilloso de poder levantarnos, de poder reinventarnos. Y digo, no se agranden, que no le salga al argentino de adentro. Pero creo que la mayoría de los hispanos tenemos algo que otras razas y etnias no tienen. La capacidad de seguir adelante. La capacidad de continuar, de reinventarnos. La capacidad de una reingeniería interna. De decir, en plena pandemia, cuando salíamos a repartir comida, había gente con sus carritos vendiendo tacos, burritos, arepas. Y yo les preguntaba, ¿y no tienen miedo de contagiarse? Y yo recuerdo las frases de alguno, ay hermano, de donde yo vengo, el COVID es un chiste. De lo que yo he pasado nos decían, pero no tienen miedo, y hay que trabajar, y hay que salir. Y salían. Nada los amilanaba, nada los amedrentaba. Y eso tiene que ver con la resiliencia. Y yo celebro la resistencia que tienes. Celebro a los que sobrevivieron la pandemia, a los que sobrevivieron divorcios, separaciones, rupturas, ni hablar pérdidas de niños, a los que pasaron por cuidados intensivos, a los que sostuvieron, a los que se nos adelantaron en la eternidad. Porque si hay algo que te trajo hasta aquí, es que has edificado sobre la roca. ¿Vendrán vientos? Sí, no te voy a timar. ¿La vida se pondrá difícil? Sí. ¿Las cosas van a mejorar? No siempre. A veces tendremos una de cal y otra de arena. ¿Habrá muchos inviernos? Sí. ¿El frío va a doler? A veces. ¿El matrimonio va a ser fácil? No. ¿Tener hijos va a ser siempre divertido? No, no habrá bricolage los viernes. No será así. Tendrás noches de fiebre, corridas al hospital, alguno que otro infortunio. Pero lo bueno es que cuando llegues al final de la carrera y sobrevivas, mirarás por el espejo retrovisor de tu vida y sabrás que nada te pudo detener, que estuviste fundamentado sobre la roca y soportaste estoicamente y te paraste, luchaste, peleaste y dirás, vida, no te debo nada. Vida, estamos en paz. Dios fue fiel y sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Dicen por ahí que en el reino animal hay dos maneras de defender la vida, desde adentro o desde afuera. Y los seres que deciden quedarse quietos en el reino animal, porque la comida llega hasta ellos, arman un caparazón. Y cuando se tienen que trasladar, su movimiento se convierte en un penoso calvario
llevando a cuesta la cruz del caparazón que los defiende. Esta es la historia de los caracoles y otros tantos moluscos que no tienen esqueleto, pero que han dedicado toda su capacidad a elaborar una costra para defenderse. En cambio, los animales a quienes les ha seducido el movimiento prefieren correr el riesgo de vivir sin defensas y dedicaron toda su capacidad a la construcción de un esqueleto, algo que les diera la firmeza por dentro y les permitiera exponer su piel al roce, a la intemperie, al dolor. Y pasan los años y encontramos antiguos caparazones que datan a veces de millones de años y están intactos. Los caracoles, por ejemplo, que están a la vera de la orilla del mar. Lo único que les falta es la vida. La vida ha desaparecido, asesinada por la opresión del caparazón calcáreo. Pero el envase se conserva ahí perfectamente. No podemos negar que el caparazón logró superar el tiempo, resistir todos los ataques exteriores. Lo único que no logró defender fue la vida. Pero luego está la ostra marina, que tiene otro tipo de caparazón, pero otra cualidad. No es un caracol de tierra, es la ostra marina. Y algún día conté esta historia. La ostra de nuestra historia se llama Marina, justamente, nombre original para una ostra. Y Dios puso los ojos en ella y decidió que fuera valiosa. Ella no pedía mucho, solo ansiaba ser feliz, no sufrir. Y un día, allá en las profundidades del coral, Dios permitió que en el interior de Marina entrara un granito de arena. Dicen que fue durante una tormenta marítima, pero no de esas que provocan el oleaje de superficie, sino que mueven los fondos de los océanos. Y cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre cada vez que algo entraba a su vida, porque era la manera que tienen de alimentarse las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es posible, se expulsa ese objeto extraño. Pero con el granito de arena no pudo hacerlo de siempre. Constató que ese granito era sumamente doloroso. El granito la lastimaba, la hería por dentro. Y lejos de desintegrarse, más bien la estaba hiriendo a ella. Y aunque lo intentó, no pudo expulsar ese objeto. Y ahí comenzó el dilema de Marina. Lo que Dios le había mandado no se dejaba integrar, pero tampoco suprimir. Como esos dolores que vienen de golpe, como esos mensajes de texto que nos cambian la vida a 180 grados. Como esos llamados telefónicos, como esa carta de divorcio, como el enterarnos de una traición. El grano de arena es como eso, indigerible, pero también inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo o ignorarlo o negarlo, tampoco pudo. Porque la vida real, gente, produce lágrimas que no se pueden ignorar. Entonces, frente a esa situación, o uno pensaría que a Marina no le quedaba más que un camino: luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un tumor que terminaría por envenenar su vida y a quienes la rodeaban. Pero en la vida de la ostra había y hay en todas las ostras una cualidad maravillosa, capaz de producir con su saliva sustancias sólidas. Normalmente los caracoles de tierra dedican esa cualidad a la tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera, tenso por dentro. Pero las ostras la usan para la construcción de una perla. Eso fue lo que hizo Marina. Y poco a poco, con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de ese dolor que Dios le había mandado,
y comenzó alrededor a nuclear una hermosa perla. Me han comentado que la mayoría de las ostras no tienen perlas, son muy escasas, pero estas son producidas solo por aquellas que deciden rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Muchos años después de la muerte de Marina, los buzos bajaron al fondo oceánico y cuando la sacaron a la superficie se encontró en ella la perla hermosa de la vida. El dolor de su vida real resultó en un grano de arena envuelto en una maravillosa perla. Y al verla brillar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz, si había tenido una vida libre de problemas, de ansiedad. Simplemente concluyeron de que había sido muy valiosa, de que seguía siendo valiosa. Porque al fin y al cabo, gente, todos en algún momento en esta vida tocamos fondo, y es porque Dios quería que saliera a relucir aquello valioso que siempre estuvo en nuestro interior desde niños y que la vida adulta nos hizo olvidar. Claro que es la vida real, pero tranquilo mi querida, tranquilo mi querido, que en el fondo siempre hay roca y en el interior siempre hay algo valioso, siempre hay perlas. Dale un aplauso grandioso a este señor de señores, que se escuche ese aplauso arriba, gente. No, cuando te pongas de pie, dale un aplauso grandioso al señor de señores, porque caramba que vale la pena estar vivo. Es la vida real, pero algo bueno va a salir de esto. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Hace más de 2000 años los árabes descubrieron que obligar a las personas a cubrirse la nariz y la boca quebraba su voluntad y su individualidad y las despersonalizaba. Entonces volvía sumisas a las mujeres. Por eso impusieron que toda mujer fuera obligada a ponerse una tela sobre la cara. Por eso luego de la pandemia nos quedó una sociedad mucho más triste, más desconfiada, menos empática. Y por eso hay tanto que ya no quisieron regresar a las iglesias, porque mientras que estaba la pandemia les tomaban la temperatura antes de entrar o los mandaban a casa si estornudaban. Un par de mocos en el aire nos enseñaron que las reglas eran parejas para todos. Y eso que comenzó en el 2020 o a finales del 19 fue una experiencia traumática compartida globalmente, y el trauma siempre pasa factura. Y aunque eso quedó atrás, no podemos ignorar las secuelas. En este momento estamos como en una especie de negación, por eso casi nadie habla de la pandemia. No hay resúmenes de la pandemia, no vamos a ver en televisión cómo vivimos el año que estuvimos en peligro. No, porque hay una negación global y colectiva sobre el costo real de aquellos meses difíciles. No queremos pensar qué pasó. Así hacían nuestros abuelos con la guerra. Yo tuve abuelos que sobrevivieron a una guerra y les decía, contame cómo fue. No, de eso no se habla, mijo. Pero cómo era, y después me enteraba que estaban durmiendo y escuchaban los bombarderos, las bombas caer, que eso no es un terremoto o un sismo, eso literalmente es casi perder la vida, en el mejor de los casos casi. Pero nosotros todavía no pagamos la factura psicológica por lo que hemos pasado. Nunca le diríamos a un sobreviviente de abuso que ahora que terminó el abuso, ya no tenga más traumas, y ya el abuso era cuando eras niño, deja de sufrir. ¿Por qué? Porque la negación nunca cura nada. Y todo aquello que tuvo un efecto traumático, tenemos que encontrar de alguna forma la resiliencia con la ayuda de Dios para poder pasarlo, soportarlo. En estos tiempos no necesitamos empoderamientos ridículos, mensajes positivistas, decretos proféticos, historias lindas. Necesitamos una guía de supervivencia. Y para lograr eso especialmente tenemos que hacer lo mismo que hizo James Carville, el asesor de Clinton. Pegar en nuestra pared un autorrecordatorio, no sé cuántos se van a animar, pero pueden pegarlo en la nevera hoy, que diga, nunca lo olvides, es la vida real, estúpido.
Pero no es que se lo están diciendo a nadie, no se lo pongan mi amor, es la vida real, estúpido, no se lo pongan al esposo. Sino que cuando estés abrumado por la vida, sepas que tienes que saber que eso es la vida real. Yo no conozco lo que enfrentas en este momento. Tal vez todo lo que puedas hacer ahora mismo es tratar de seguir escuchando lo que digo con lágrimas. Quizás estás atravesando una temporada en tu vida en la que sientes que estás hecho trizas, demasiadas exigencias para tu tiempo, para tus energías, y justo cuando parece que estás dando un respiro, ¡pah!, viene otro golpe por debajo del cinturón y te hace perder el oxígeno. Y la vida no te está dando tregua. O puede que estés viviendo la secuela de un desastre, que en tan solo un momento todo aquello con lo que contabas se desmoronó como un castillo de naipes y tu vida nunca será la misma. La muerte de un cónyuge, la muerte de un matrimonio, de una pareja, la pérdida de un empleo. Todas esas cosas pueden sacudir nuestras vidas en un momento, pero nada de lo que nos ocurre le sorprende a Dios. Dios va a estar siempre con nosotros en todo lo que tengamos que enfrentar, lo creamos o no. Pero yo siempre digo, cuando alguien está en crisis, párate sobre la roca. Cuando te tiemblen las rodillas, cuando las lágrimas caigan como lluvia, párate cuando todo se desplome. Y tú te preguntas, ¿y por qué a mí? Yo sé que es la vida real, pero la mía es muy real. Bueno, piensa en el ejemplo de un padre sobreprotector. Un padre que no quiere que su hija jamás tenga ningún dolor en la vida. Entonces no le permite caminar sola. Porque dice, no, se podría caer. Y la lleva alzada a cualquier lugar aunque la hija tenga 15. Con el tiempo la niña mimada se convierte en inválida, incapaz de dar un paso, totalmente dependiente del padre. Y un padre así, sin importar cuán amoroso sea, va a terminar por fracasar en su tarea más importante, que es hacer crecer una persona independiente, que se convierta en adulta. Entonces sería mucho mejor para esa hija que el padre diera un paso al costado y la dejara caminar, aún a riesgo de que se tropiece o caiga de bruces. Y nosotros a veces, más que un padre en el cielo, queremos tener un abuelo que nos consienta, y hacemos un berrinche de nieto. ¿Por qué Dios no me bendice? Y Dios dice, no, así no funciona la vida. Yo sé que la vida a veces no es buena, que la vida a veces no es justa, y Dios sí es capaz de sanar. Pero incluso sanar una enfermedad implica oprimir el botón de pausa, darle un indulto temporal al inminente evento de la muerte. Nadie que se sanó vivió para siempre. Aún así, por cada milagro hay muchos que se lamentan llorando en sus almohadas porque un hijo, porque un esposo, porque un amigo no sobrevivió. Me encantaría, antes de irnos, que repitamos aquí y en casa esta oración juntos, que no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con cambiar de credo, sino con recibir a Cristo en el corazón, decir, yo quiero estar parado sobre esa roca, yo necesito librarme, no del dolor, sino de fracasar, de rendirme, de bajar los brazos en el dolor. Así que los que estén aquí y en casa, me encantaría, tengan a bien, puedan decir conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame a transitar la vida. Con todo el alma, vamos, a transitar la vida, a transitar el sendero que me queda por delante. Dame fuerzas para pararme sobre la roca. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y ahora sí me encantaría orar por todos. Padre, gracias por estos tus hijos. He transmitido lo que creo me has dicho que les diga. No he agregado ni he quitado lo que considero es lo que has puesto en mi corazón. Gracias por ellos. Los bendigo, Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar, princesa? ¿Cómo no te va a amar, príncipe? Se ha dado la vida por ti. Bendigo a los que están peleando la vida, los que pelean palmo a palmo la vida. Los que todas las mañanas se levantan, suben a una carretera o un freeway, a la ruta, a donde sea,
a pelearse por unos pocos pesos para mantener a la familia con alimento. Oro y bendigo a las mamás solteras, a los papis que crían hijos solos, a los que tienen la custodia, media custodia, a las viudas, a los solteros, a los que están separados, a los que están atravesando un cáncer, metástasis, a los que la vida los ha golpeado fuerte, pero hoy sacan fuerzas, hoy dicen yo voy a resistir. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, van a resistir. No te entregues. El Señor me dice que te diga, no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Si puedes, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo me levanto como vencedor, yo creo que lo voy a lograr. No te entregues, no bajes los brazos, no te rindas. Rocky, aún no suena la campana, no bajes del ring. Vamos, un round más. Pelea un round más. Pelea por lo que quieres, pelea por lo que amas, sigue peleando, sigue luchando. No te deja el Señor. Los que están atravesando tu crisis, yo sé que está oscura la noche, pero cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Así que a todos los que hoy están aquí, te bendigo en el cuerpo, en el alma. Bendigo tu entrada y tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus fuentes de trabajo, tu creatividad. Bendiga a Dios tu mente. Te regale mucha salud. Bendiga a Dios tus hijos. Bendiga el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos. Te bendiga a Dios en las fronteras, en la entrada y en la salida, en la ciudad y en el campo. Lo que pienses, lo que sueñes, lo que visiones. Que Dios te dé no solo un domingo, sino un fin de año bendecido. Y que puedas resistir. Y que la vida real no te golpee demasiado. Y que puedas vencer, porque no estás solo. Dios y tú son mayoría. Te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un aplauso al Señor de señores. Nos vemos el domingo que viene. Chau, chau a todos. Bendecido, gente. Quejarse de sus capataces, conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras, porque el Creador estaba conmovido. Dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos, Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste, ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo, yo soy el Roy. Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? En Génesis 16:13. ¿De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve? Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría
prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. Ay, niño, es una alfombra. Al cabo es dinero. Oh. Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Debo ser el único predicador en el mundo que dirá lo que voy a decir ahora. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano, es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate que el matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender, tienes que decir y repetir tal oración, tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo.
Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. Entonces, es una locura. A priori, no se trata de un castigo de Dios necesariamente. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendría a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? ¿O se enferman? Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá.
La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos. ¿Por qué? A ver, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me estás pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas.
Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello, de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto. El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida la va a perder. Y el hombre que esté preparado para perder la vida, la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada,
un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4, 17, dice, porque esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15, 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate, porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles
de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya. No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. En primer lugar, quiero que hablemos de tus síntomas. Tú dices, ¿qué sabes cuáles son mis síntomas? Y bueno, de eso se trata. Hace un tiempo, meses, algunos años, una noche y sin aparente razón, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar.
Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Y entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esas fuerzas, adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos, cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga.
la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vistas panorámicas, sin destino claro y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar, ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentra dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo, soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David, un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para
para predicar a nadie. Yo le discutía, decía, eso no está bien, él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir, yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos, no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios le da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Tengo un amigo, predicador también, que una vez me contó, dice, todo se trata de sales que a veces, según cómo nos sacudimos, se nos mezclan. Pobre Nando, cuando canta acá se le debe mezclar todas las sales. Pero a veces, fuera de toda broma, cuando esas sales se mezclan, esas sales químicas, a las personas caen en depresión y el cerebro se inflama, merma el tamaño del hipocampo y afecta las emociones y produce altos niveles de estrés, de miedo. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar, y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios, y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices. Por eso insisto, tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo. Yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes, solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente. Yo conocí a muchos cristianos orgullosos de decir, yo jamás en mi vida pisé un hospital. Y cuando van a uno, van en ambulancia, en medio de un infarto agudo de miocardio, ya llega medio muerto, cuando pisa el hospital lo estrenan y de ahí no salen más. Entonces, la debilidad a veces puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser ayudados, tratados. Hasta los pastores, los líderes necesitamos ayuda. Porque en esta generación se espera que los pastores sean todos accesibles, humildes, perfectos, íntegros. Y si un pastor no está a la altura de las expectativas, se lo critica con ferocidad, se lo liquida públicamente en la plaza pública de las redes. Y posiblemente nunca te vas a dar cuenta de lo que vive un líder, un pastor en privado. Oren por sus pastores en donde quiera que me estén viendo, mirando, oren por sus líderes, oren por sus ministros, respáldenlos, ayúdenlos, no los critiquen, no murmuren, respáldenlos, sostengan a los hombres y mujeres de Dios. Porque a ver, aun cuando no seas un pastor o no seas un líder, cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado.
Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza, porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno.
Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro, eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón, cuando dice, después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina. Ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué le queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. ¿Tienes artritis en las coyunturas? En el cielo no la vas a tener. ¿Tienes un cáncer destruyendo el sistema? En el cielo no hay, no existe el cáncer. ¿Está débil tu corazón? En el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba, y por un tiempo tu alma estará en el cielo, mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice, descansa, ve a tu casa y descansa en el Señor.